términos económicos, y le podemos agregar todos los otros términos, pero fundamentalmente en el económico ha dejado grandes problemas que con la pandemia se han profundizado. Y hay también muchos temas de la agenda del día o de la agenda económica que también en cierto o de cierto modo nos van imponiendo. Esta es mi visión, pero para profundizar y hablar con datos precisos ya lo tenemos a nuestro compañero Ale Otero. Buen mediodía, Ale, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fede? Buen mediodía para todos. Bueno, todas. Y todas, perfecto. Hay, mientras te conectábamos, varios temas hay para hablar. Encara vos por lo que nos quieras comentar y yo después te voy a tirar alguna duda que tengo que me suena raro en los medios de comunicación. Mira, no sé qué es lo que me vas a tirar ni lo que te suena raro, y recién cuando me conectaron prácticamente no llegué a escuchar lo que decías, pero no me extraña que algo de lo que estés escuchando en los medios te resulte raro, porque me parece, y de eso pensaba hoy hablar en nuestro encuentro semanal, que tal vez como pocas veces en este contexto de la pandemia se está observando los límites que tiene la teoría económica dominante, la teoría económica tradicional, la que está fuertemente influida por el pensamiento neoclásico para explicar lo que sucede. Y sobre todo las limitaciones que tiene para explicar lo que sucede con los actores económicos concretos, ¿no? Y entonces lo que se está poniendo en evidencia de una manera muy clara, y para beneplácito de los que siempre lo pensamos de ese modo, es que la economía es política, claro, que la economía es economía política, que no se puede disociar la economía de la política y pretender que la economía es una especie de técnica que resuelve de un modo racional problemas de escasez y ve de qué manera asigna recursos escasos a fines múltiples, como dice la definición tradicional. Esa mirada de la economía o es pobre, o es ingenua, o es interesada. Porque en la realidad, en el desenvolvimiento concreto del mundo en que nos encontramos, del mundo del mercado, el mundo capitalista, los actores tienen intereses, y esos intereses juegan y tornan imperfecta la racionalidad técnica, la tiñen, la sobredeterminan por esos intereses que muchas veces son económicos y muchas veces son de otro orden, son de poder. Y eso lo estamos viendo con mucha claridad en este contexto, al menos a mi juicio. ¿Y por qué lo digo? A ver, para ilustrar, tomemos un par de datos de la realidad, ¿no? De estos días. Por un lado tenemos al gobierno que está muy fuertemente decidido a hacer todo lo que haya que hacer en términos de asistir a los actores económicos reales para evitar que la situación económica, que ya era mala, producto del legado del macrismo, solo para ponerlo en dos datos y recordar, la Argentina que nos legó el macrismo nos generó un nivel de endeudamiento en dólares equivalente al Producto Bruto, es decir, equivalente a la riqueza de un año, es decir, que los argentinos teníamos que trabajar un año para pagar el endeudamiento irresponsable que nos generó el macrismo, y a la par nos legó más del 35% de pobreza, es decir, un escenario ya muy difícil, con una caída del Producto Bruto de 4% acumulada durante la gestión del macrismo. Sobre ese escenario, que era muy malo, muy desfavorable, la pandemia también generó efectos, y la solución del mercado, la solución económica si nadie hace nada, donde los actores se mueven en función de tratar de preservarse, implicaría un agravamiento mucho mayor de la difícil situación que hoy tenemos. Es decir, implicaría despidos, implicaría reducción aún mayor de los ingresos, de la recaudación tributaria, caída de las ventas, disminución de las horas trabajadas, de los salarios. Entonces el gobierno, para evitar eso,
aun cuando eso de alguna manera está sucediendo, pero sucede de manera dosificada o minoritaria, lo que hace el gobierno es sostener una política de ayuda con las medidas que tienen que ver con el ingreso familiar extraordinario, la asistencia con el 50% de los salarios, el préstamo a tasa cero, la tarjeta alimentaria, el crédito del 24% para empresas, es decir, toda una serie de medidas que tratan de sostener la actividad económica para evitar que esto que decíamos recién, la solución del mercado, la solución vía el desempleo, la solución vía las quiebras de las empresas, sea la que reordene el escenario. Entonces, por un lado el gobierno en eso, y por otro lado el gobierno tratando de evitar el default y ofreciendo un acuerdo de renegociación y reestructuración de deuda que ayer mismo ha sido respaldado por prestigiosos economistas internacionales, sí, sumando adhesiones a lo que es un frente interno político de apoyo muy importante el que ha conseguido el gobierno. Claro. Entonces el gobierno concentrado en dos políticas muy certeras, muy inteligentes, muy necesarias, de renegociar la deuda y evitar que la actividad económica caiga en una situación aún peor a lo que está y que va a suceder como consecuencia de la combinación del legado tremendo del macrismo con el efecto de la pandemia, que hace que en concreto para este año los propios organismos internacionales como la CEPAL estén proyectando una caída de 6 puntos, de más de 6 puntos del Producto Bruto para la Argentina. Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, en la reunión de ayer de AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos, la asociación que nuclea a los empresarios más importantes del país, los Pérez Compán, los Techín, los Ruemers, exigiéndole al gobierno el fin de la cuarentena y exigiéndole al gobierno que evite el default y a su vez reclamándole al gobierno que no ponga el gravamen a la riqueza. Entonces, ahí tenemos una tensión muy interesante, ¿no? Porque uno observa en este contexto ese conjunto de empresarios que está pretendiendo de algún modo restaurar la normalidad perdida, la situación previa a la pandemia, como si esto fuera sencillo de lograr con un simple abrir y cerrar de ojos que disponga el fin de la cuarentena. La verdad, y los resultados son palmarios en el mundo, que eliminar la cuarentena llevaría un desastre desde el punto de vista de la salud pública. Está palmariamente demostrado en lo que va de la pandemia durante este año que los países que no adoptaron medidas de resguardo, de aislamiento, de cuidado, están teniendo resultados de mortandad espantosos, horrorosos. Lo estamos viendo cerquita en Brasil, Ale. Exactamente. Y con esto que mencionás, te vas acercando de a poco, me parece, a lo que te quería consultar yo. Que es justamente estos grupos poderosos, concentrados, que tienen la riqueza en nuestro país, que están pidiendo que se levante la cuarentena para esta reactivación económica, y esta es la palabra que por ahí vemos dando vueltas en los medios. Yo te quería decir, porque tengo una opinión, pero tal vez no es acertada. ¿De qué se habla cuando se habla de reactivación económica? En palabras de estos muchachos que mencionábamos recién, ¿no? Mira, a mí me da la impresión no, tengo la certeza de que esa posición, que es una posición absolutamente interesada, que pretende restaurar su tasa de utilidad y evitar el deterioro de sus utilidades. Nótese que no estoy diciendo las pérdidas, porque esos grandes empresarios no están perdiendo, sí están sintiendo que su tasa de utilidad se está desmejorando. No son ellos los que están perdiendo, los que están perdiendo son otros, son los que están en otro sector de la estructura productiva de la Argentina. Los que están perdiendo son los que pierden ingresos, como muchos monotributistas, como muchos autónomos. Claro. Los que están perdiendo son las empresas pymes, que el deterioro y la desorganización producto de la pandemia del mercado interno no les está permitiendo operar con normalidad y tienen que afrontar costos fijos muy importantes, salariales, más allá del apoyo del Estado, los alquileres, los tributos, en fin, los servicios. Entonces, ese sector que se está organizando para reclamar el fin de la cuarentena, el sector más concentrado y más poderoso de la economía en la Argentina, no es un sector que esté perdiendo dinero, es un sector que está
ganando menos. Aún así, lo hemos visto en empresas alimentarias, que de ninguna manera pueden alegar que la pandemia los ha afectado de modo negativo. Al contrario, la pandemia le ha resultado una especie de externalidad positiva, como dirían los economistas, porque le ha traído más ventas que lo habitual, y aún así despiden trabajadores. Entonces, ese sector está interesado en recomponer una situación que piensan ellos, y acá quiero combinar con otra cosa, piensan ellos de su interés que va a significar el retorno a la normalidad y la vuelta a la recomposición de su tasa de ganancia. Esa postura, más allá de lo que tiene de interés, tiene, a mi juicio, también bastante de ilusión, bastante de ingenuidad. La verdad es que, lamentablemente, no hay ningún motivo para pensar que la economía se va a recomponer rápidamente una vez que pase la pandemia. Ahí está. Es muy probable que tengamos un devenir después que pase la pandemia y ni siquiera sabemos cuándo va a pasar. Mientras no pase, vamos a tener la situación semejante a la que vivimos hoy. El gobierno tratando de asistir y sostener para que el sufrimiento no sea mayor en los sectores económicos más necesitados, con toda la voluntad política y más allá de lo que se pueda cuestionar de algún déficit de gestión o alguna solución que no llega a tiempo. Eso se irá mejorando en el día a día. Es lógico en este contexto que haya algunos tropiezos de gestión, pero la voluntad política está de llegar con la asistencia a todo aquel que lo necesite para que nadie caiga víctima de que lo que, insisto, sería peor, que es la solución que el mercado tiene para este tipo de situaciones, que es destrucción de las fuerzas de la producción. El gobierno sosteniendo. Pero una vez que pase la pandemia, y esperemos que pase más temprano que tarde, sea por el motivo que sea, se encuentre una vacuna, una solución milagrosa, o sencillamente todos nos inmunicemos frente a este virus. Una vez que eso pase, no hay ningún motivo para pensar que la economía se va a recomponer rápidamente. Ningún motivo. Espectacular. Es muy probable que esto vaya a ser lento, porque un dato a nivel internacional es que no se puede soslayar, es que lo que fue la gran locomotora de los últimos años, el comercio internacional, se derrumbó. Claro. Y ese derrumbe tiene un efecto concreto. Y la pandemia también generó efectos concretos que ya los generó, no es que lo va a generar. La gente está más endeudada, la gente tiene menos ingresos. Es decir, va a tener menos poder de consumo. Entonces la salida va a ser lenta y va a depender en grandísima medida de lo que el Estado pueda hacer para ayudar a que la recomposición y la reactivación sea menos lenta o más rápida de lo que va a ser. Pero en cualquier caso, no hay ningún motivo para pensar que, como pretenden este conjunto de empresarios y sus voceros, por eso vos decías lo de los medios, sus voceros, la liberación de la cuarentena implica el retorno a la normalidad perdida. Eso tiene algo de ilusorio, de la ilusión de volver al paraíso perdido. Claro. Claro. Tiene algo de ilusorio que pega muy bien con cierto sentido común ingenuo de algunos sectores de la población y que se manifiesta de otro modo, como esa manga de no sé cómo tildarlos que quieren promover o están promoviendo una marcha para el día de hoy contra el comunismo y el autoritarismo del gobierno, una zarpapavada que no puede entenderse, pero que también abreva en esta misma lógica, la ilusión de que la cuarentena es la que está generando los males en materia económica, y entonces eliminar la cuarentena va a traer eso. De ninguna manera. Lo que están queriendo en el fondo, y con esto termino, Fede, estos señores que piden levantar la cuarentena, es que ellos no quieren hacerse cargo de la parte que les toca del resultado de esta situación inesperada e indeseada que nos ha tocado a todos. No quieren sufrir las consecuencias de la pandemia y mucho menos quieren hacerse cargo de la parte que les corresponde del costo, tributando, por ejemplo, el gravamen de la riqueza, para poder financiar la necesaria asistencia al resto. Lo hemos dicho ya en una columna anterior, a través de una frase clásica. En la guerra, y esto se parece mucho a una guerra, los pobres ponen el cuerpo y los ricos la billetera. Cuando los ricos no quieren poner la billetera, los pobres ponen mucho más cuerpo de los que pondrían si los ricos ponen la billetera. Espectacular, Ale. Eso impecable. Es lo que hay que decidir, y creo que el gobierno en ese sentido viene siendo sumamente inteligente y acertado en su política, no cediendo a estas presiones que no traía
traerían nada más que un empeoramiento de la situación que hoy tenemos. Con mucho coraje, además, decisión, no dudó y se plantó y fue un ejemplo, no solamente en la región, sino en el mundo. Ale, impecable el análisis de hoy y bueno, nos sirve como siempre estas columnas para ir sacándole cada vez más el velo a los maquillajes del neoliberalismo en la economía. Muy bien, nos vemos la próxima, hasta luego. Abrazo enorme, Ale. Ahí pasaba nuestro compañero Ale Otero.